buenos días, amigos de LP Derecho. Sean bienvenidos a este su programa, Diálogo Penal. El día de hoy nos acompaña el connotado penalista Percy García Cabero. Bienvenido, maestro. Estar aquí contigo. En el plano de la responsabilidad penal de las personas jurídicas se plantean distintos modelos de atribución. Tenemos un modelo de heterorresponsabilidad, otro de autorresponsabilidad e incluso se ha formulado un modelo mixto. Al modelo de heterorresponsabilidad, por ejemplo, se le critica su incompatibilidad con el principio de culpabilidad por el hecho propio. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que nos plantea cada modelo y por cuál usted se decanta dogmáticamente? Bueno, en realidad, efectivamente son estos tres modelos los que en general se manejan en la discusión sobre ese tema, aunque hay cerca de 14 modelos que podrían identificarse. Hay un trabajo de Mansdorfer en Alemania, publicado hace unos años, donde identifica 14 modelos distintos de responsabilidad penal. Pero es cierto que en nuestro ámbito de discusión, estos son los tres modelos que se han debatido. Bueno, el modelo de heterorresponsabilidad es el modelo preferido para la Fiscalía. ¿Por qué? Porque es el modelo que menos carga probatoria le genera. A la Fiscalía simplemente, la Fiscalía en un modelo de heterorresponsabilidad tendría que acreditar simplemente el delito cometido por la persona individual, en este caso el representante o administrador de la persona jurídica, y la vinculación de ese delito con la actividad de la persona jurídica. Verificados esos dos aspectos, prácticamente el sistema funciona y se imputa responsabilidad también a la persona jurídica, porque la persona jurídica no responde por un hecho propio, responde por el mismo delito. Y lo único que se requeriría es lo que en doctrina penal se conoce con el término de hecho de conexión, es decir, que ese hecho esté conectado con la actividad de la persona jurídica. Evidentemente este modelo tiene serios cuestionamientos que van desde cuestiones operativas, como determinar cuándo la persona natural actúa como representante o como administrador de una persona jurídica, teoría del interés, teoría de la función, teorías mixtas, teoría de la imputación, es decir, ahí hay un debate. Pero quizás el mayor cuestionamiento está en el ámbito del principio de culpabilidad, ¿no? Digamos, sabemos muy bien en el derecho penal de acto, que es el que actualmente se asume como el correcto dentro de los sistemas de imputación penal, se requiere que uno responda por un hecho propio, nunca por un hecho ajeno. Y de alguna forma un modelo de heterorresponsabilidad, como su propio nombre lo dice, es un modelo que admite responsabilizar penalmente a alguien por el hecho de otro. En este caso, persona jurídica, por el hecho de la persona natural que es su representante o administrador. Y el modelo de autorresponsabilidad es un modelo que evidentemente no tiene esa crítica, es decir, si es un modelo de responsabilidad con base en un aspecto propio de la persona jurídica, que normalmente se ha venido a referir como la defectuosa organización o la falta de adopción de modelos de prevención de delitos, pero que a su vez tiene el problema de cómo poder identificar en este modelo de autorresponsabilidad parámetros similares o equivalentes por lo menos a aquellos que se manejan en la imputación de responsabilidad penal en personas individuales. Es decir, para empezar, en el injusto, cómo poder determinar una imputación subjetiva a la persona jurídica, un dolo, una culpa, cuando estos siempre se han manejado muy asociados a realidades psicológicas que evidentemente las personas jurídicas no tienen. Y sobre todo, y eso ha sido una gran discusión durante varias décadas, sobre todo las primeras cuando empieza esta tendencia a la incorporación de responsabilidad penal de las personas jurídicas en sistemas europeos continentales, o sea, de tradición europea continental, y es la culpabilidad. La persona jurídica tiene una culpabilidad. Podemos hablar de personas jurídicas en el sentido de tener suficiente base como para poder hacerle ese reproche que sustenta la atribución personal del injusto. Entonces, eso ha sido una gran discusión. Entonces, ¿cuál es el problema del modelo de autorresponsabilidad? Conseguir en ese modelo, al menos, definir una teoría del delito corporativo, que por lo menos se aproxime en sus elementos conceptuales con lo más básico de la imputación en las personas naturales, imputación subjetiva y culpabilidad, ¿no? Y claro, ya la individualización de la pena y que esto no repercuta también en los dueños, porque si no implicaría también una afectación a los derechos de los accionistas, que son terceros ajenos al delito. En fin, toda una discusión. Es un modelo más complejo, sin duda. Y el modelo mixto o el modelo ecléctico en realidad coctelea la hetero con la auto, ¿no? Entonces se evita el problema de la crítica de la responsabilidad por hecho de otro diciendo no, hay también un elemento de autorresponsabilidad. Y se evita el problema de tener que construir una teoría del delito corporativo por lo menos equivalente o analógica a la de las personas naturales,
estableciendo como idea fundamental que la imputación está en el hecho de la persona individual, es decir, la heterorresponsabilidad. Entonces, en realidad lo que hace el modelo mixto o heterorresponsabilidad es escapar a los problemas de uno y otro modelo, argumentando el contramodelo como respuesta. Pero eso termina siendo discrecional, eso termina siendo no solo discrecional, sino finalmente arbitrario, porque lo que puede caracterizar un modelo ecléctico es que las premisas distintas puedan compatibilizarse en una misma idea, pero lo que no puede justificar un modelo ecléctico es resolver los cuestionamientos prácticos de uno u otro modelo acudiendo al contramodelo. Entonces, ese es, en mi opinión, el problema que tienen los modelos mixtos o eclécticos, y finalmente la razón por la que creo que el camino correcto tiene que ir por los modelos de autorresponsabilidad. Y lo que tenemos que hacer es dejar de evitar el problema o el trabajo de construir una teoría del delito corporativo analógica a la persona natural, sino que más bien empezar ya con ese trabajo, asumir ya ese trabajo, empezar a trabajar sobre imputación subjetiva a personas jurídicas, sobre la culpabilidad a las personas jurídicas, sobre la determinación de las penas a las personas jurídicas. Eso es el trabajo que ya tendríamos que empezar a hacer. Qué bueno que haya mencionado la teoría del delito corporativo, ¿no? Porque lo he podido leer en distintos artículos y siempre cita a un filósofo del derecho, Arthur Kaufman. Yo lo confundí con un penalista también, Kaufman, pero es un filósofo del derecho. Y penalista también, ¿eh? Ah, también es penalista. Así es. Pero hablamos el otro es Armin Kaufman. El otro es Armin Kaufman y el otro es Arthur Kaufman, que vamos, es también, muy bien, como tú me has dicho, es un filósofo del derecho y tiene incluso traducido su libro en Colombia, pero también ha escrito importantes trabajos de derecho penal, ¿no? Por ejemplo, como el tema del conocimiento del carácter antijurídico del hecho, y evidentemente sus trabajos sobre analogía en el ámbito del derecho penal también. Puntualmente, ¿en qué consiste esta analogía de la teoría del delito de la persona natural a la persona jurídica? Porque lo he leído en distintos trabajos y siempre lo cita, pero me he quedado con la espina de poder saber esa fundamentación, ¿no? Claro, en realidad, los que critican el hecho de desarrollar una teoría del delito corporativo analógica a las personas naturales, es decir, oye, estás comparando realidades que son distintas. Entonces habría que tener una teoría del delito para la persona individual y una teoría del delito para la persona jurídica, ¿no? Y por el contrario, los que entienden que es posible hacer una metateoría genérica, así como, no sé, como el planteamiento de Gómez Jara de constructivismo operativo, critican más bien el que, digamos, uno se mantenga aferrado a estructuras antropológicas, y eso evidentemente propio de un derecho penal antiguo, pero no de un derecho penal moderno en el que las corporaciones han asumido un papel relevante en las imputaciones delictivas. Entonces, claro, como que uno está ahí entre el Escila y el Caribdis de los críticos que no quieren abandonar los conceptos de la persona natural y los críticos que dicen abandona, ¿no? Y evoluciona y adáptate, y etcétera, etcétera. Entonces, yo sí creo que la propuesta de Kaufman, que antes de decirlo en su libro, en su tratado de filosofía del derecho, que es de donde yo en algún momento lo he citado, lo decía ya en un libro publicado en la década de los 60 sobre analogía, precisamente. O sea, el mayor estudioso del siglo XX de la analogía, de la analogía en el derecho alemán, que es Arthur Kaufman, precisamente abordó esta problemática. Y decía, las personas jurídicas son personas, y dice, personas jurídicas son personas en un sentido analógico, porque obviamente no son personas naturales. No tienen las estructuras antropológicas como para poder decir que son también personas. Pero lo son en un sentido analógico y por lo tanto hay que reconocerlas jurídicamente como tales y por lo tanto aplicarles las mismas categorías en el derecho civil, en el derecho de sociedades, en el derecho penal, que ese ya es el siguiente paso que habría que dar. Aplicarle también analógicamente las mismas estructuras porque le estamos reconociendo personalidad. Pero es una personalidad convencional, no es una personalidad natural, por decirlo así, porque, claro, en el caso de las personas naturales viene por la dignidad humana, viene por su propio contenido natural antropológico, mientras que en el caso de las personas jurídicas es una personalidad convencional. Entonces se constituye una sociedad y convencionalmente el derecho le da a esa sociedad una personalidad jurídica. Entonces Kaufman dice, la única manera de poder preservar las diferencias que hay entre la persona natural y la persona jurídica es decir que es analógico, no decir que es lo mismo, no decir que es idéntico, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que sí dice el constructivismo operativo utilizado por Gómez Jara.
Pero Gómez Jara dice, no, es la misma estructura de imputación que se aplica perfectamente para sistemas autopoiéticos de carácter natural, psicológico o social. Y la persona jurídica, al ser un sistema autopoiético de carácter social, es tan sistema autopoiético como lo es un ser consciente como la persona natural. Esto yo, con todo el aprecio que le tengo a Carlos, no lo comparto. Pero la otra posición es decir, bueno, no, como son distintos, hay que hacer teorías distintas, teorías del delito distintas. Entonces, renuncian a la culpabilidad, renuncian a la imputación subjetiva y prácticamente la imputación de la responsabilidad penal a las personas jurídicas se reduce a ¿tienes su compliance o tienes su compliance? ¿Tienes su compliance? ¿Has hecho tu compliance? ¿Tienes tu ISO? Entonces, según eso vas a tener responsabilidad o no. Y yo creo que ese es otro error, ¿no? Porque finalmente significa desnaturalizar la propia estructura de imputación de responsabilidad penal, ¿no? Permitiendo el ingreso de algo que llamamos penal y aplicándole sanciones penales con base en criterios que son completamente distintos a los que hemos manejado toda la vida y que nos ha costado más de 200 años desarrollar, por lo menos en la dogmática, digamos, actual, o sea, en la dogmática que hemos seguido desde un poco antes de von List. Entonces, lo que quiero decir es, el planteamiento de Kaufman, de Arthur, como bien lo has precisado, es eso. Es decir, es una teoría analógica, una teoría del delito de la persona jurídica analógica a la persona natural, que las trate análogamente en la medida en que se pueda, pero sin afirmar una identidad, porque son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Eso es obvio. Entonces, en una discusión que tuvimos el año pasado en un seminario, está mi maestro, que es de la opinión contraria, porque él cree que no, que las personas jurídicas no tienen que tener una teoría del delito similar a las personas naturales. Él decía que mi planteamiento de alguna forma legitimaba el ir renunciando a lo propiamente antropológico en la teoría del delito. Y digo, todo lo contrario, lo preservo, ¿no? Porque lo que hago es reconocer la diferencia, pero tratar de buscar los mismos aspectos analógicamente que hay en la persona natural y en la persona jurídica. Imputación objetiva, imputación subjetiva, estructuras de descargo de la imputación, culpabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Comprendo entonces el objetivo es una teoría del delito para la persona jurídica. Partamos de la acción, que ha sido motivo de disputa de escuelas por muchísimos años en el derecho penal. Muchos de los que nos están sintonizando ahorita, incluso yo, he sido formado con el concepto de acción que postulaba el finalismo, acción humana y voluntaria. Queda claro que este concepto resulta insuficiente para poder fundamentar una responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Cómo es que debemos comprender a la acción para poder sustentar una teoría del delito para la persona jurídica? Vamos a ver, para empezar tendríamos que determinar si la acción realmente es una categoría independiente, autónoma, cosa que hoy por hoy muy pocos lo sostienen, ¿no? Es decir, el propio Roxin entiende que es en realidad un concepto dogmático que está dentro de la tipicidad, mientras que Jacobs ya tiene una formulación bastante particular porque para él prácticamente toda la teoría del delito es acción. Es decir, solamente podemos hablar de acción jurídica penal cuando hay un delito, un injusto culpable. Entonces, haciendo este matiz, la pregunta es, ¿necesitamos de una acción, de un concepto de acción? Yo creo que la persona natural sí, es evidente. Y aquí me parece que Roxin tiene el acierto de identificar que en un delito siempre es necesario un mínimo, ¿no? Que es lo que él llama la expresión de personalidad, ¿no? Que lo desarrolla ciertamente para las personas naturales, no para las jurídicas, pero dice, es necesario siempre que exista una expresión de personalidad. Y esa expresión de personalidad, cuando alcanza una relevancia objetiva determinada, y por lo tanto se puede subsumir en un tipo penal, pues ya pasa a ser realización típica. Entonces la pregunta es, ¿podemos encontrar algo similar en las personas jurídicas como en las personas naturales? ¿Hay algo que podemos decir de expresión de la personalidad? Yo creo que sí. Es decir, podemos encontrar esa personalidad convencional, nuevamente, que hay en las personas jurídicas y que está fundamentalmente expresado en el propio contrato social, en los propios estatutos, en los fines, en sus órganos. Entonces, cuando la persona jurídica o cuando hay un determinado suceso que es reconducible a la actividad de la persona jurídica en el marco de sus órganos de información, de decisión, de ejecución, entonces
no tengo ningún problema en decir que se está expresando la personalidad de la persona jurídica. Reitero, una personalidad analógica, pero una personalidad de la persona jurídica. Entonces sí podríamos decir que hay una acción. Y a partir de eso, si ese hecho luego se subsume en un tipo penal, como consecuencia de la infracción de algún rol general o especial, habrá imputación objetiva. Y si además la información que se ha manejado en la organización permite sustentar un conocimiento cierto de lo que iba a suceder, podemos hablar de un dolo. Y si era posible, de una culpa. Y hablar de estructuras de levantamiento de la imputación, causas de justificación. Y finalmente la culpabilidad, porque podemos encontrar en la persona jurídica la base de toda culpabilidad, que es ciertamente la libertad, que sería en el caso de las personas jurídicas una libertad construida a partir de su propia complejidad organizativa, y luego también la consideración social o respuesta social, que evidentemente las personas jurídicas también lo tienen. Es decir, podemos fácilmente encontrar en las personas jurídicas equivalentes o aspectos analógicos a las personas naturales, con las cuales poder sustentar la determinación de una responsabilidad penal y por lo tanto la imposición de una sanción que llamamos penal. Entonces descartamos de plano a la acción como concepto prejurídico, porque todos los elementos de la teoría del delito deben partir del derecho penal. Bueno, creo que sí, sin negar, a ver, yo personalmente, y aquí hay un punto que siempre me gusta destacar, por lo menos desde mi propia percepción de las cosas, yo creo que siempre hay algún dato antropológico que incide en la imputación, que no todo es un tema puramente positivo, convencional, sino que hay algo que efectivamente trasciende lo puramente histórico. Y yo creo que el elemento de la personalidad en la acción es uno de esos aspectos, en el caso de las personas naturales. Y por otro lado también, en el caso de las personas jurídicas, de la culpabilidad, la dignidad humana, es lo que me permite a mí, sobre todo la dignidad humana relativa, sostener que la persona jurídica, la persona natural tiene individualidad y socialidad, con los cuales podemos construir el reproche por no haber sido fiel al derecho, porque es libre, individualidad, y porque la sociedad espera de que alguien libre actúe correctamente, responsabilidad. Con ese contenido de individualidad y socialidad en la persona natural podemos construir la culpabilidad. Entonces, estas bases, personalidad, dignidad humana, personalidad, son bases antropológicas que no pueden ser desconocidas en el caso de las personas naturales. Pero en el caso de las personas jurídicas no lo tenemos, obviamente. La persona jurídica no existe por sí mismo, es una creación de personas naturales. Y lo que hay que hacer, evidentemente, es buscar aspectos analógicos en las personas naturales, ¿no? Y bueno, y no tendría ningún problema para verlo. Ahora, alguien ha criticado, bueno, pero con esto estaríamos también ya, vamos a poder criminalizar las máquinas, los robots, etcétera, etcétera. Bueno, para eso van a tener que pasar siglos de admitir primero una personalidad en el ámbito del derecho privado, ¿no? Porque las personas jurídicas no es que de la noche a la mañana el derecho penal les está reconociendo personalidad, no. Tienen siglos de tradición y de historia y de reconocimiento de personalidad en el derecho civil, en el derecho privado. Lo que estamos dando es simplemente el paso siguiente de por qué no también imputarle responsabilidad penal. Muchos se pueden hacer cuestionamientos legítimos, partiendo de la función de la pena. Se pueden hacer cuestionamientos de corte naturalístico, por ejemplo, ¿cómo metes a la cárcel a una persona jurídica o cómo la resocializas? ¿Cuál es el fundamento de la pena en esta responsabilidad penal de la persona jurídica? Claro, a ver, decir que la pena es privación de la libertad implicaría negarle el carácter penal a todo el resto de penas que están contempladas en el artículo 28 del Código Penal, a diferencia de la pena privativa de libertad. No es así. Es decir, las penas de multa, prestaciones de servicios a la comunidad, inhabilitaciones, son también penales. Pero además, creo que es un reduccionismo creer que la pena solamente se sustenta en algún tipo de capacidad de sufrimiento de quien lo padece o en todo caso de algún tema retributivo o resocializador. Yo creo que la función de la pena, por lo menos la función explícita, la manifiesta, la que sustenta o la que justifica su efectiva imposición, es restablecer la vigencia de la norma que ha sido puesta en tela de juicio por el delito. Y esto se da en las personas naturales como en las personas jurídicas. Ahora bien, me dice, ¿y la resocialización? Bueno, la resocialización
es un aspecto que se tiene que ofrecer para las personas naturales, y la persona natural voluntariamente, si decide resocializarse, lo hace. ¿Y qué tendríamos que ver con las personas jurídicas? Exactamente lo mismo. Darle la posibilidad de una resocialización. De hecho, en todas las leyes de responsabilidad penal de las personas jurídicas, incluida la nuestra, se reconoce la posibilidad de que una persona jurídica atenúe su pena si es que con posterioridad al delito decide ella misma voluntariamente implementar un modelo de prevención. Entonces, eso es un factor de resocialización que incide en la medición de la pena. Es más, incluso se contempla en la ley 3424 la posibilidad de que la adopción del sistema de cumplimiento normativo del compliance, del modelo de prevención, pueda ser la pena sustituta de la pena que corresponde según esta ley. Lo cual podría haber una especie de suspensión de la ejecución de la pena, por decirlo así, y cuya regla de conducta es la implementación de un modelo de prevención. Entonces, creo que reconociendo la naturaleza voluntaria de la finalidad resocializadora de la pena, es decir, no es algo que se impone al condenado, sino que se le ofrece como alternativa, eso mismo se puede contar en las personas jurídicas, sin ningún inconveniente. Lo que tendríamos que hacer simplemente es reconocer eso y regularlo y potenciarlo, porque siempre viene bien que las personas que han cometido un delito se resocialicen. Entonces, confirma de que sí es posible resocializar a una persona jurídica, pero su postulado base es en el plano de la significación, el mensaje comunicativo, ¿no? De restablecer la vigencia de la norma. Claro. Esa sería su base, su fundamentación. Claro, bueno, para mí la pena tiene como fundamento legitimante restablecer la vigencia de la norma defraudada por el delito. Que le defrauda una persona natural o una persona jurídica, o ambas, o ambas. Entonces se requieren restablecimientos normativos con la imposición de sanciones a la persona natural o a la persona jurídica, o ambas. Entonces, yo la verdad que no veo ningún inconveniente desde los fines de la pena para poder justificar también el derecho penal de las personas jurídicas. Ningún inconveniente. Salvo que yo crea que la pena, por ejemplo, sí sería un inconveniente si yo entendiese que la pena, justificase la pena con la teoría de la coacción psicológica de Feuerbach, por ejemplo. Bueno, evidentemente, yo a las personas jurídicas no las puedo coaccionar psicológicamente. Habría un contrasentido, ¿no? Feuerbach decía efectivamente que la pena lo que buscaba era generar una especie de amenaza, ¿no? al ciudadano, para psicológicamente generarle una especie de inhibición de la comisión del delito. Bueno, eso en las personas jurídicas en principio no funcionaría. Pero si asumimos una función de la pena distinta, como en los últimos tiempos se ha desarrollado, donde se trabaja mucho más el sentido expresivo de la pena, el sentido comunicativo de la pena, no hay ningún problema para que eso sea también aplicable a las personas jurídicas. Entonces también sería compatible con lo que comprende nuestro Tribunal Constitucional, de la teoría de la unión, que para Jacobs es antagónica, ¿no? Porque se dice que legitima fines con prevención. Entonces, siguiendo esos planteamientos, ¿sería compatible una responsabilidad penal de las personas jurídicas con los pronunciamientos de nuestro Tribunal Constitucional? Yo, antes de decir si sería compatible o no, sí creo que una de las características de los tribunales constitucionales, por lo menos en su diseño conceptual, ¿no? Es que evidentemente tiene que tener una capacidad de autolimitarse. Es decir, es el Tribunal Constitucional el que tiene que tener claro que tiene un amplio poder, pero también, como consecuencia de ello, tiene que tener la capacidad de autolimitarse en sus pronunciamientos. Y yo creo que cuando un Tribunal Constitucional se pone a determinar cuáles son las funciones de la pena, está abandonando su rol de Tribunal Constitucional y metiéndose en la dogmática penal, un terreno donde no tendría por qué meterse. Es decir, mientras no existan de por medio aspectos claramente que están directa y manifiestamente vinculados a temas de derechos fundamentales, me parece que entrar a determinar cuál es la teoría correcta en la dogmática penal por parte del Tribunal Constitucional, además de no sé si los tribunos, con todo mi respeto, tengan la capacidad de poder resolver ese problema en que ni siquiera los penalistas nos ponemos de acuerdo, me parece que por lo menos eso es algo que tendría que dejarlo a la propia discusión penal. Sí, establecer que en cualquier caso una teoría de la pena no podría aceptar tal o cual planteamiento, ¿no? Porque, por ejemplo, violaría la dignidad humana, porque, por ejemplo, sería incompatible con la resocialización del artículo 139, inciso 24, en fin, puede establecer límites, de alguna forma, a la eventual asunción por parte de la dogmática penal de cuál puede ser la función de la pena, pero ahí a decir
que hay que optar por la de Roxin, por la de Jacobs, por la de Frisch, por la de Hassemer o por la de quien sea, me parece que ahí no está cumpliendo el Tribunal Constitucional con ese criterio de prudencia que tienen todos los tribunales constitucionales de no meterse más allá de lo que realmente es su propia función. Pero ahora, si resulta compatible o no resulta compatible, bueno, a ver, la teoría de la unión es una teoría que tiene la virtud de poder no solamente recoger las cosas buenas de las distintas teorías, ¿no? Sino sobre todo de poder unirlas con un esquema que de alguna forma excluya la arbitrariedad. ¿Por qué? Bueno, porque las teorías unificadoras, que son las criticables, realmente dicen que la pena cumple todo. Entonces al final el juez puede, si quiere condenar mucho, utiliza prevención general. Si quiere condenar más o menos en lo justo, utiliza prevención, teoría absoluta, retribución. Si quiere ser concesivo, utiliza resocialización. Entonces, va en función de lo que quiere en el caso concreto, optando por una u otra teoría. Y entonces, como dice que es un defensor de las teorías mixtas, entonces al final eso se convierte en arbitrariedad. Eso lo decía Zaffaroni, con mucho criterio. Se decía, una teoría unificadora en el que al final cualquier fin de la pena vale, en realidad es una teoría de la arbitrariedad, porque le permite al juez resolver como quiera. Pero la ventaja que tiene la teoría de Roxin, y eso hay que reconocerlo, es que no permite el uso discrecional de cualquier elemento o cualquier aspecto de la teoría de la pena, sino que dice, en el momento legislativo, prevención general, en el momento judicial, culpabilidad, que tiene que ver mucho con retribución en el fondo, y en el momento ejecutivo, resocialización. Entonces, establece por lo menos una metateoría que permite determinar cuándo hay que aplicar una o cuándo aplicar otra. Más allá de ese aporte, que creo que es indiscutible en el planteamiento de Roxin, la pregunta que tendremos que hacernos es, bueno, pero finalmente, ¿no? ¿En qué se sustenta la imposición de la sanción penal? Está claro que en el delito, pero la interpretación de lo que es el delito, le hace teoría del delito, va a depender de lo que entendemos que cumple como función la pena. Entonces, si nosotros decimos que la pena tiene una función de prevenir de manera general negativa y luego también de retribuir con culpabilidad y luego resocializar, entonces claro, al final los componentes de la teoría del delito van informándose con uno u otro aspecto de manera también un tanto arbitrario. Porque le doy a la tipicidad contenidos de prevención general negativa, porque le doy a la punibilidad contenidos de tal, porque le doy a la culpabilidad el sentido de resocialización. Entonces, voy manejando nuevamente ya en la construcción de la teoría del delito arbitrariamente uno u otro aspecto de la pena. Y yo creo que eso no se le puede, por lo menos, reprochar a planteamientos mucho más, digamos, definidos como el de Jacobs, en el sentido de decir, bueno, la pena tiene la función de restablecer la vigencia de la norma. Toda la teoría del delito está estructurada, definida en relación con ese fin. Entonces, desde la propia tipicidad objetiva o imputación objetiva hasta la individualidad, la evitabilidad individual, imputación subjetiva, hasta la culpabilidad, son estructuras que se van definiendo de cara a un mismo fin de la pena. ¿Cuál es? Restablecer la vigencia de la norma. ¿No? Entonces, muchas cosas se podrán decir de Jacobs, pero definitivamente una de las cosas que no se va a poder nunca decir de Jacobs es su absoluta coherencia en la construcción. Hace poco leía el libro de la tesis, la tesis de Greco sobre lo vivo y lo muerto en Feuerbach. Y fíjense, decía, ¿no? Autores como Winding, como Metzger, como Welzel y como Jacobs, lo menciona él expresamente, discípulo de Roxin, dicho sea de paso. Son autores que su planteamiento no ha sido considerado claramente como un planteamiento hegemónico, sino más bien minoritario, ¿no? Pero que sin duda han marcado la discusión del derecho penal. O sea, hoy, por ejemplo, resaltamos muchas de las cosas que en su momento dijo Winding, y Winding no era el planteamiento hegemónico. Bueno, Welzel, sus estructuras lógico-objetivas, salvo él y unos cuantos discípulos ortodoxos, pero no podemos entender el derecho penal de hoy, del siglo XXI, sin Winding, sin Welzel, sin Jacobs. Los invitamos a que nos dejen sus preguntas en la caja de comentarios. Acá tenemos, doctor, una pregunta de Ronald Anco.
que nos pone, para que se imponga una sanción penal se requiere un hecho propio. ¿Cuál sería el hecho propio de la persona jurídica? Bueno, a ver, es un poco, sería larga la respuesta, ¿no? Pero el hecho propio de la persona jurídica es, a ver, en realidad, más que un hecho propio, yo prefiero hablar de un hecho común, ¿no? Porque hay dos maneras de tipificar la responsabilidad, o sea, de regular la responsabilidad penal de las personas jurídicas, esto ya en el plano más operativo, en el plano más legislativo. Una posibilidad es decir que la persona jurídica responde por estar defectuosamente organizada, ¿no? Por ejemplo, por no tener un sistema de vigilancia, de control que impida la comisión de delitos. Ese es el modelo de la ley de contravenciones alemana, ¿no? Que es el modelo que sanciona el solo hecho de estar defectuosamente organizado y por ello no haber impedido la comisión de un delito por parte de miembros individuales. El otro modelo, que es el que ha seguido en los últimos tiempos España, Italia, Perú, Chile, Argentina, es el modelo de imputar a la persona jurídica el delito cometido. Es decir, la corrupción, el cohecho doméstico, transnacional, el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo. En el Perú, por ejemplo, además la colusión desleal, el tráfico de influencias. En Chile, donde ya empezaron con 3, pero ya van, creo, ahora por 14, 21, está ya ahora corrupción privada, está delitos vinculados al tema de bolsa de valores, en fin. Entonces, claro, la persona jurídica comete el delito. Entonces, tendremos que decir, ¿cuál es el hecho? El hecho que se subsume en el delito de corrupción, por ejemplo, o de lavado de activos. Pero ¿dónde está lo propio de la persona jurídica? Bueno, ¿qué es lo que hace competente a la persona jurídica del delito? Por ejemplo, de corrupción, de cohecho activo, haber corrompido a un determinado funcionario público para la obtención de una licencia. Claro, el acto de haber haber ofrecido o entregado un soborno, una ventaja económica al funcionario público es materialmente ejecutado por el gerente, por ejemplo. De eso no hay ninguna discusión. Entonces, pero ¿cómo ese hecho es también de la persona jurídica? ¿Cómo la persona jurídica tiene competencia organizativa también por ese hecho? Por su defectuosa organización. Es decir, al no haber implementado modelos de prevención, entiendas en este caso políticas, por ejemplo, de tratamiento con funcionarios públicos, de relaciones con funcionarios públicos, y de esa manera haber facilitado o permitido, o incluso en caso de políticas claramente de carácter delictivo, favorecido e incentivado la comisión de delitos, eso hace a la persona jurídica competente de ese hecho. Pero es un hecho común, es un hecho en el que responden o por el cual son competentes organizativamente hablando tanto la persona natural que ejecuta como la persona jurídica que, digamos, no ha o ha contribuido organizativamente al mismo a través de la no adopción de modelos de prevención o de mecanismos de prevención de hechos delictivos. Ambos son competentes. Cada uno me dice, pero la persona jurídica no ejecuta nada. Pues claro, bienvenido al normativismo, es decir, bienvenido ya cambiamos. Dice, hace mucho tiempo que tenemos claro, y lo dice la autoridad inmediata, y lo dice la comisión por omisión, hace mucho tiempo que en el derecho penal se responsabiliza sin necesidad de una ejecución material directa. Entonces, ¿por qué no podemos aceptar que la persona jurídica pueda ser penalmente competente por un delito que no ejecuta materialmente? Una imposibilidad física, dicho sea de paso. Las personas jurídicas no ejecutan nada por sí mismas. O sea, pero son competentes organizacionalmente hablando, porque ese delito ha sido favorecido, no ha sido impedido o ha sido incentivado por la propia estructura de la persona jurídica, algo que desde el punto de vista analógico podemos considerar como que es de propia cosecha de la persona jurídica y por la que la persona jurídica tendría que responder. En el marco de la intervención delictiva, goza de gran aceptación la teoría del dominio del hecho. Comprendemos que resulta insatisfactoria a la hora de imputar responsabilidad en estructuras empresariales. Usted postula una competencia por el hecho, que me parece ha sido postulada inicialmente por Jacobs en sus trabajos, ¿no? El ocaso del dominio del hecho y por sus discípulos Heiko Lesch, Pavlik. ¿En qué consiste la competencia por el hecho? Bueno, la competencia por el hecho significa en realidad que una persona es competente por un hecho perturbador y típicamente relevante, claro está, en la medida en que haya infringido un rol jurídicamente reconocido. Claro, la cuestión por lo tanto será determinar cuándo hay la infracción de ese rol. Cuando el rol es el rol general de todo ciudadano, el rol común que todos tenemos cuando somos ciudadanos, cuando recibimos nuestro DNI,
junto con ese cartoncito azul, celeste, bueno, ahora ya viene con el sistema digital, pero cuando recibimos también una ciudadanía y un reconocimiento para el derecho penal o de la atribución del sistema penal de un rol general, que es, mira, ahora puedes organizarte como tú creas conveniente, pero sin dañar al resto. Si tú en esa organización dañas a otro indebidamente, responderás penalmente si es que evidentemente ese hecho se puede subsumir en un tipo penal, no tipicidad. Eso es lo que se conoce como competencia por organización. Eso es una de las competencias, de las formas de competencia por el hecho. Yo soy competente del hecho socialmente perturbador porque he infringido de alguna forma el rol de ciudadano de no dañar, y con la infracción de ese rol de ciudadano he contribuido de alguna forma en la realización de ese suceso lesivo de algún bien jurídico. Muy bien, ya estamos de vuelta tras el breve receso. Estábamos conversando, doctor, de la competencia por el hecho. Jacobs postulaba en su monografía El ocaso del dominio del hecho, de que el dominio sin competencia no tiene relevancia jurídico-penal. Nos estaba explicando la esencial diferencia entre, claro, el dominio del hecho, el cómo y el cuándo del evento delictivo lo decide el autor, y la competencia por el hecho, que no es lo mismo. Bueno, lo comentaba y en primer lugar, mis disculpas por este acceso de tos. No tengo COVID, estoy con 4 vacunas, pero bueno, en fin, parece que el frío limeño ha dejado alguna secuela en mí. Y bueno, vamos con tu pregunta, es decir, como lo decía, la competencia es evidentemente un proceso ya que termina de normativizar lo que determina la autoría o la participación. Roxin empieza con una normativización. Ya en su trabajo de 1963 sobre el dominio del hecho y las posteriores ediciones que él hace, está claro y él postula abiertamente de que el concepto de dominio del hecho es un concepto normativo, un concepto abierto, que por eso les permite abarcar realidades que son empíricamente lejanas a la ejecución directa del delito, la coautoría y sin duda la autoría inmediata, con mucha mayor claridad. E incluso la famosa autoría por aparatos organizados de poder, ¿no? es una forma de normativización también especialmente intensa. Pero de alguna forma Roxin mantiene cierta base causalista, fenomenológica, y le da fuerza normativa. Y le da fuerza normativa. Por ejemplo, cuando llega a decir que no puede haber coautoría si no hay ejecución. Solamente es coautor aquel que coejecuta. Eso que con el tiempo se ha ido viendo con claridad que no es una posición correcta, que excluiría de responsabilidad al jefe de la banda, al jefe de la organización. Hoy por hoy creo que hasta los que proclaman y aceptan como criterio determinante la autoría, el dominio del hecho, reconocen que en ese punto por lo menos Roxin se equivoca. Y yo creo que Jacobs lo que hace es dar el paso siguiente en el proceso de normativización. Y dice, no, es que en el fondo no son las realidades empíricas de cercanía con el hecho, de dominio fáctico del hecho lo que decide la autoría. Y finalmente la intervención delictiva como categoría más general, sino la competencia que se determina con base en los criterios de imputación de responsabilidad penal. Entiéndase, por un lado, la competencia por organización, derivado de la infracción del rol general de ciudadano, de no hacer daño a otro, y por otro lado, las competencias institucionales, como consecuencia de deberes positivos que surgen de roles especiales institucionalmente determinados, y que por lo tanto dependen de lo que cada sociedad reconoce como instituciones en determinado momento histórico. Entonces yo creo que es eso, ¿no? O sea, Jacobs termina de dar el paso hacia hacia una efectiva normativización. Y bueno, cuestiona también ese aspecto de la coautoría, de requerir una ejecución para poder ser coautor, pero también termina desubjetivizando la autoría y la participación porque prescinde del acuerdo común como elemento configurativo de la coautoría, e incluso también termina estableciendo que la determinación entre quienes
competente por el hecho, por lo menos en términos organizativos, no depende del dato subjetivo del conocimiento de la voluntad o del acuerdo entre los ejecutantes, sino del sentido que objetivamente tiene el aporte en la configuración conjunta del hecho. Entonces, es un punto muy importante, pues una normativización que, reitero, elimina los resabios naturalistas que tenía Roxin y también implica un planteamiento que determina la intervención del delito con datos objetivos y no dependiente de datos subjetivos. Los datos subjetivos son necesarios, obvio, porque para poder imputar responsabilidad penal se necesita el dolo, se necesita la culpa. Está claro. Pero el dolo de la culpa o determinada intención o determinado conocimiento condiciona la calidad que uno tiene de autor o de cómplice. No. Por eso, Jacobs, o con el planteamiento de Jacobs, se termina aceptando, por ejemplo, coautoría culposa, algo que era inadmisible para el planteamiento de Roxin, porque para Roxin solo hay coautoría si hay acuerdo previo. Por lo tanto, en los delitos culposos no puede haber coautoría porque no puede haber un acuerdo previo en los delitos culposos. Jacobs dice, por supuesto que puede haberlo. Y es más, incluso en un trabajo muy importante en este punto, que tiene que ver con la responsabilidad por la toma de decisiones en órganos colegiados, Jacobs concluye que es posible que los órganos, o sea, los miembros de un órgano colegiado que conjuntamente toman una decisión, puedan responder tanto por dolo como por culpa, conjuntamente realizado. Es decir, puede que en un órgano de decisión de la empresa 5 personas voten, 3 con dolo, 2 con culpa. Pues los que votan con dolo responderán como una coautoría, pero 3 con dolo y 2 con culpa. Es decir, lo subjetivo no determina el sentido objetivo del hecho y por lo tanto la competencia por el mismo. En el plano de la imputación subjetiva, ¿cómo comprender el conocimiento, ¿no? Sin llegar a un estado mental, la imputación subjetiva a la persona jurídica? Bueno, a ver, aquí es un punto en el que he trabajado últimamente y no estoy, bueno, es un tema que todavía creo yo que existen al respecto una discusión por realizar. Vamos a ver, los escenarios son muy simples. Un escenario es negar responsabilidad subjetiva a las personas jurídicas. Es decir, entender que en las personas jurídicas hay una especie de strict liability, como en los Estados Unidos, de responsabilidad objetiva, de responsabilidad estricta, donde no se necesita una mens rea, sino basta un actus rea, y por lo tanto, basta con acreditar que el delito se cometió en el ámbito de actuación de una persona jurídica y que la persona jurídica no tenía un modelo de prevención y punto. Necesitamos dolo, necesitamos culpa, etcétera, etcétera. Eso es una alternativa. Ahora, la cuestión será determinar cómo podemos compatibilizar esa alternativa con el principio que dice que está proscrita toda forma de responsabilidad objetiva en el derecho penal. Otra alternativa sería decir, bueno, sí es necesaria imputación subjetiva, pero como las personas jurídicas no la tienen, vamos a prestársela, a tomarla prestada de las personas naturales. Entonces, el dolo y la culpa es de la persona natural. Solo que en unos casos simplemente se cumple con el requisito, ¿no? De decir, bueno, de la persona jurídica se la transferimos a la persona natural. O en otros casos construimos una especie de tipicidad subjetiva, de dolo, de la persona jurídica, imputando a la persona jurídica el conocimiento de la persona natural, el llamado concepto aditivo de dolo, ¿no? Es decir, un concepto del dolo de la persona jurídica constituido por el conocimiento de todos los miembros individuales que componen esa persona jurídica. Yo creo que este planteamiento tampoco es correcto, porque ese planteamiento termina rompiendo con una idea consolidada en el derecho penal y es la incomunicabilidad de los aspectos subjetivos. Los aspectos subjetivos no se comunican, no se pueden transferir. Eso está, por ejemplo, en el ámbito de la autoría y la participación claramente definido. Y en el caso también de las agravantes tampoco. O sea, las agravantes referidos a aspectos subjetivos no se transfieren también a las otras personas participantes en el delito. Entonces, la intransmisibilidad o incomunicabilidad de los aspectos subjetivos se estaría violando si nosotros transferimos lo subjetivo de la persona natural a la persona jurídica. Entonces, ¿dónde está, por lo tanto? ¿Dónde está lo subjetivo en la persona jurídica? En mi opinión, en la información. En la información que fluye en la persona jurídica. Toda persona jurídica para actuar, para desarrollar su actividad, maneja información. Y con esa información sabe qué es lo que tiene que hacer y decide qué es lo que tiene que hacer. A través, evidentemente, de sus órganos sociales, de los órganos que reciben la información,
y de los órganos que procesan la información y los órganos que toman decisiones y los órganos que ejecutan esas decisiones. Y de hecho, uno de los puntos esenciales de todo compliance, de cualquier modelo de prevención, es el manejo adecuado de la información. Por ejemplo, tienes que establecer mecanismos o canales internos de flujo de información. Si no se establecen esos canales internos, claro, la persona jurídica no toma adecuadamente decisiones porque la información no fluyó correctamente. O incluso tienes que cortar la información. Es decir, la información no tiene que llegar a todas las personas. Porque en algunos casos, si la información llega a determinados miembros, eso puede ser más bien contraproducente, generar incluso situaciones de riesgo, ¿no? Eso, y está todo lo que se conoce como las murallas chinas, que son mecanismos precisamente de sectorialización de la información. Entonces, una persona jurídica tiene que manejar eficiente y adecuadamente la información. Esa información es la que le permite tomar decisiones. Entonces, en mi opinión, es a partir de esa información atribuida, imputada a la persona jurídica, que podemos construir un dolo o una culpa a la persona jurídica. Si la persona jurídica tenía suficiente información para poder haber identificado, si la persona jurídica contaba o debía haber contado y le era posible contar con esa información, que le permitía haber identificado la conducta lesiva del bien jurídico y no hizo nada por evitarlo, ese es dolo. Si por contrario la persona jurídica contaba con información, pero que no le permitía reconocer abiertamente que se estaba cometiendo un delito, pero que era posible la comisión de un delito. Y por lo tanto, debía adoptar mecanismos de seguridad, medidas de cuidado. Y no las adoptó. Eso es culpa. Entonces, hay que construir la imputación analógicamente para la persona jurídica, la imputación subjetiva, analógicamente para la persona jurídica. No con conocimiento psicológico o conocimiento imputado, no con representación interna de las cosas que suceden en el mundo, obvio, pero con lo que tiene la persona jurídica, que le permite precisamente darse cuenta de lo que sucede en el mundo y tomar decisiones de proyección frente a ese mundo. Información. Con la información, que es finalmente conocimiento, atribuirle a la persona jurídica, podemos construir el dolo y podemos construir la culpa. Podría decirse también que los programas de compliance juegan un rol fundamental para poder distinguir entre el dolo y la culpa en la imputación subjetiva de la persona jurídica. Absolutamente. Hasta ahora hemos creído que los compliance o los modelos de prevención sirven para determinar la imputación objetiva, riesgo permitido. Y yo digo, no solo, sino también, y además porque es el injusto, y el injusto es una misma categoría. Entonces, tiene imputación objetiva, sin duda, muchos aspectos de imputación objetiva, ¿no? De riesgo permitido, pero también el manejo correcto de la información. Y a partir de eso, imputación subjetiva. Es perfectamente posible utilizar la teoría de los sistemas de prevención de delitos o compliance perfectamente para determinar, por un lado, la imputación objetiva y por otro lado también la imputación subjetiva. ¿Cómo establecer las competencias en el caso de las decisiones colegiadas, donde claramente muchas veces los órganos de gobierno son pluripersonales? A ver, nuevamente, las competencias se determinan en función del tipo de competencia. Una cosa son competencias por organización y otras son competencias institucionales. Por ejemplo, si yo formo parte de un órgano colegiado y ese órgano colegiado tiene que tomar una decisión respecto de posibles comportamientos que afecten a terceras personas, la competencia es organizacional. Y por lo tanto, se tiene que determinar la competencia en función de la actuación que cada uno de los miembros tiene dentro del órgano colegiado. Por ejemplo, para concretarlo de manera mucho más clara, hay que hacer una llamada de retirada de un producto defectuoso en el mercado. El producto defectuoso en el mercado se ha determinado por los especialistas, por la división de seguimiento tecnológico, que ese producto efectivamente, por las denuncias que se está recibiendo, está siendo perjudicial para los consumidores. Y hay que tomar una decisión de retirarlo. ¿Cómo cumple con su competencia organizativa, cada directivo? Votando a favor de retirar el producto, de sacar el producto del mercado. Eso es lo que la decisión. La competencia es esa. O sea, dicho de manera mucho más clara, si el producto no se saca en el mercado y terminan lesionándose consumidores, competente por esas lesiones serán los directivos que, debiendo haber tomado la decisión, votaron en contra de esa decisión. Por el contrario, los que votaron a favor de retirar el producto del mercado cumplen organizativamente con lo que les corresponde. Y no a la competencia por organización. No a la competencia por organización. Ahora bien, ¿qué sucede con los que se abstienen?
¿no? El que se abstiene, evidentemente, no está tomando la decisión, con lo cual no es competente por las consecuencias jurídico-penales de esa decisión. Pero si previamente a esa decisión, quien se abstuvo, por ejemplo, tomó la decisión de sacar el producto al mercado, cuando lícitamente salió en el mercado, entonces hay una actuación precedente que genera una competencia por organización. Entonces su abstención será, organizativamente hablando, una competencia por organización. Bien, acá tenemos muchos saludos, felicitaciones que nos mandan los colegas. Les agradecemos la gratitud, el calor siempre que nos muestran en los comentarios, nos motivan a siempre seguir haciendo este tipo de entrevistas, eventos académicos. Hace unos días estuvimos en Arequipa. El colega Basilio nos pone qué maestro, el doctor Percy García Cabero. Ya estamos llegando prácticamente al ocaso de la entrevista. Los invitamos a que sigan dejando sus dudas, sus preguntas sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entrando a la categoría culpabilidad, al inicio de la entrevista, de algún modo u otro, se dejó claro de que era el principal problema de una teoría del delito para la persona jurídica. ¿Cómo reconocer la sociabilidad de la persona jurídica y su individualidad? Bueno, a ver, yo creo que aquí es posiblemente Hirsch, que en un artículo bastante importante en la década de los 90, se encargó de trabajar esa socialidad de la persona jurídica. Y además, fíjense, Hirsch es discípulo de Belsen. Es decir, es un finalista y ortodoxo. Y a pesar de eso, y de que su maestro evidentemente no admitía que la persona jurídica responda penalmente, él no tuvo ningún inconveniente en reconocerlo, amparado precisamente en esa socialidad. Es decir, en que desde el punto de vista social, a la persona jurídica se le reconoce como un sujeto actuante, como un sujeto que expresa sentido con su actuación, socialmente hablando. Y por lo tanto se le reconoce como tal y habría que por lo tanto también responderle penalmente, atribuir una responsabilidad penal. Esto lo desarrolla con mucho mayor detalle una discípula, Erhardt, una discípula de Hirsch, en un trabajo sobre responsabilidad penal de personas jurídicas. Y es que creo que simplemente hay que salir un poquito, mirar nuestra sociedad y darse cuenta que las personas jurídicas claramente tienen socialidad porque se les reconocen como sujetos que generan expectativas. Cuando una persona, por ejemplo, no le funciona el celular, ¿a quién, digamos, de quién se acuerda negativamente hablando? ¿Del gerente general de Telefónica o de Telefónica? Cuando una persona dice, qué rica que es la Coca-Cola, ¿a quién le atribuye ese gusto por la bebida? ¿Al gerente general? ¿Al jefe de planta que distribuye? ¿O a la persona jurídica? Cuando se dice que la mina tal contamina o la determinada actividad minera está contaminando, ¿a quién le contribuye socialmente hablando esa actividad de destrucción o de afectación del medio ambiente? A la empresa minera, no al gerente, no al propietario. Entonces, es obvio, es una realidad indiscutible que la persona jurídica está reconocida socialmente como un sujeto del cual surgen frente al cual surgen expectativas sociales y por lo tanto también se les impone deberes y obligaciones. Entonces, a mí me parece indiscutible. Como digo, Hirsch lo vio con claridad en la década de los 90 con un artículo sobre el tema de la responsabilidad de las personas jurídicas y creo que hoy por hoy eso no tendría que darnos mayor problemática. El problema quizás está más en la individualidad, porque las personas jurídicas no tienen libre albedrío, no tienen libertad. Bueno, aunque ahora con las neurociencias se está diciendo que ni siquiera las personas naturales tenemos libertad. Pero más allá de esta discusión filosófico-científica sobre si realmente somos libres o no, tendríamos que cambiar de himno nacional, dicho sea de paso, en un determinado momento, si fuese cierto lo que dicen las neurociencias. Pero independientemente de esta discusión en la persona natural, creo que la persona jurídica, claro, se notaría o se resultaría relativamente claro que en el caso de las personas jurídicas no existiría esta libertad, ¿no? Este libre albedrío, esta libertad de actuación. Entonces, ¿de qué individualidad podemos nosotros hablar en las personas jurídicas
si es que no podemos individualizar sus actuaciones con base en un factor de atribución, ¿no? Como decía Kant, ¿no? Causa libera. Para poder imputar, era necesario, el sujeto de la imputación era una causa libera, una causa libre. Entonces, ¿dónde está la causa libre en el caso de las personas jurídicas? Si no tienen libertad, no tienen ontológicamente libertad. Claro, en mi opinión, la respuesta está en la teoría de la organización, que nos permite desarrollar o encontrar yo le digo, el equivalente funcional o el criterio analógico, para ser más exacto, a la persona natural. ¿Y cuál es eso? Complejidad organizativa, autoorganización, autodescripción, autoconfiguración, autoorganización. Y esto, reitero, está desarrollado en teoría de la organización, que en determinados momentos las personas jurídicas adquieren tal nivel de complejidad que ya no son organizados por sus dueños, por sus propietarios, ni siquiera por sus directivos. ¿Usted cree, por ejemplo, o crees tú, Marcelo, que alguien, una persona natural o un grupito de personas naturales controla la Telefónica, controla la Coca-Cola, controla la General Motors, controla la Siemens? Definitivamente no. La configuración que van tomando estas personas jurídicas por esa complejidad organizativa ya no depende de una persona natural. Es una dinámica propia, por decirlo así. Y eso en teoría de organización está clarísimo. Y la teoría de los sistemas autopoyéticos ha tratado de darle a esto un sentido también en términos de cierta autoorganización. Esto, por ejemplo, Carlos Gómez Jara creo que lo trabaja bastante bien en su trabajo, en su tesis doctoral, que fue publicado luego como Culpabilidad Empresarial, y que creo que podemos rentabilizar precisamente para encontrar ese factor analógico en las personas jurídicas. O sea, las personas jurídicas, claro, o sea, no tienen libre albedrío, obvio, pero tienen autoorganización, libertad organizativa, a partir de su complejidad organizativa. Entonces, nuevamente, yo estoy en la búsqueda, y no voy a dejar de estar en la búsqueda de elementos analógicos, de criterios analógicos. Así como en las personas jurídicas eso nos permite sustentar la imputación, perdón, en las personas naturales eso nos permite sustentar la imputación de responsabilidad penal. Lo mismo, mutatis mutandi, hay que encontrar en el caso de las personas jurídicas. Ese es el trabajo, ese es el reto. Eso es lo que tendríamos que comenzar a trabajar. Entonces, en principio, se le podría dar el estatus de ciudadano a la persona jurídica por su capacidad de sociabilidad, de poder discutir el orden normativo. El problema estaría en lo otro que hablamos, ¿cuál era? La individualidad, En la o sea, individualidad. la libre organización. Acá tenemos una pregunta de la colega que nos pregunta: el problema es que los programas de cumplimiento no se aplican en el Perú, pero a pocas empresas. Es del colega Álvaro David. Claro, a ver, habría que pensar, sin duda, este es un tema muy complejo que creo que no podemos reducirlo a un solo factor, pero eh, creo que hay cierto nivel de profesionalización, o sea, se ha llegado a cierto nivel de profesionalización del compliance, profesionalización en sentido negativo, que prácticamente se ha generado lo que en otros países ha sucedido, que es la famosa industria del compliance. Entonces, al final todo se convierte en una especie de negocio, ¿no? De venta masiva de productos, ¿no? Así como irse a un mall, comprarse cosas, ¿no? Pues también el negocio del compliance se ha convertido, ¿no? En una especie de productos que uno tiene que adquirir, ¿no? Un poco para estar a tono con los tiempos. Y eso yo creo que nos puede llevar a un error, y a es entender que finalmente el compliance es simplemente un determinado modelo estándar que uno adquiere con un determinado tipo de empresas y bueno, ya está, se cumplen con determinadas cosas, capacitaciones mínimas, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso no es un sistema de cumplimiento, eso es un sistema de cumplo y miento. Es decir, finalmente lo que estoy haciendo es alcanzar el estándar que más o menos las empresas lo requieren, pero en el fondo no estoy atacando el problema, es decir, no estoy generando prevención de delitos, porque no estoy haciendo un análisis específico de mi problemática, de mis riesgos, y tomando las mejores medidas para poder prevenir esos en las propias características de mi organización. Ese es el trabajo que hay que hacer, un trabajo evidentemente que no se hace en un día, un trabajo largo, y que además no se puede hacer con una talla única. El compliance es un traje a medida. No es un traje que uno puede comprar con una talla general, porque siempre va a tener problemas, va a tener defectos. La manga está muy larga,
o muy corta, el cuello no te arma, qué sé yo, porque claro, lo has comprado de manera estandarizada. Y esa parte donde no funciona es precisamente donde se cuelan los delitos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es trabajar correctamente con un modelo de prevención hecho a la medida de cada empresa. Primera cuestión. Segundo, ¿quiénes la hacen? ¿Quiénes la hacen? Bueno, pues como siempre cuando algo es negocio, genera rápidamente personas que están dispuestos, pues empiezan a prácticamente a generarse una especie de industria manejado por unas cuantas empresas que te ofrecen una especie de paquete corporativo, ¿no? Dentro de ello también tu tema de compliance. Momento, esto no es un tema simplemente de compliance o de buen gobierno corporativo o de, en fin, simple mecanismos de control de la infracción estandarizados. No, esto se trata de que tú adoptes medidas específicas en tu organización que desde el punto de vista de las características de tu organización son las más adecuadas para impedir la comisión de delito. Entonces, ¿de quién necesitas? ¿De un auditor? No. ¿De quién necesitas? ¿De un abogado corporativo? Tampoco. ¿De quién necesitas? Necesitas de un abogado penalista que sepa cuáles son tus riesgos de infracción penal. Y segundo, necesitas de un criminólogo que sea aquel que identifique las determinadas formas de comportamiento de carácter criminal que se pueden generar en las características o en las circunstancias de tu propia empresa. Fíjense, hace unos segundos o unos minutos hablábamos de pobres criminólogos que no tienen salida en el mercado, lo conversábamos de manera previa a la entrevista. Sí, pues, fíjate, ¿qué ámbito tan importante del desarrollo de un criminólogo sería el trabajar precisamente este sector de la criminología, que es la oportunidad del delito, que es uno de los puntos de vista, uno de los puntos de trabajo especiales de los criminólogos, es la oportunidad para delinquir. Y trabajar con lo que los criminólogos llaman también la prevención situacional del delito. Bueno, pues eso es un ámbito en el que tendrían que trabajar criminólogos para identificar comportamientos delictivos y que el penalista pueda decir, aquí hay un riesgo de tal delito, cuál delito, y es el impacto sobre la empresa es esta, por lo tanto es prioritario, hay que atajarlo. El trabajo en equipo entre el penalista y el criminólogo, evidentemente en sectores técnicos apoyado por ambientalistas, en el caso de temas de delitos medioambientales, en el caso de seguridad laboral, pues no sé, los especialistas en higiene y seguridad en el trabajo, pero este juego en equipo es el que le va a permitir realmente tener un compliance eficiente, eficaz a la persona jurídica. Y finalmente, como última cuestión, nuevamente esta cuestión del traje estandarizado del compliance nos obliga a pensar que, nos hace olvidar, tener en cuenta, que dentro de las empresas hay empresas que claramente son las grandes empresas, que tienen los recursos, que tienen las problemáticas, los distintos problemas, el impacto es tal, de las medianas, de las pequeñas empresas, de las microempresas, donde resulta absurdo, ¿no? Para muchos de ellos, tenerles exigencias de compliance como tenemos las exigencias entre las grandes empresas. Ciertamente nuestra ley hace una diferenciación, pero en el reglamento prácticamente no se identifica qué es lo que se exige a una u otra, ¿no? Entonces hay ahí una especie de gran parte de nuestra empresa, de nuestros ámbitos, de nuestro mundo empresarial peruano, que es pequeña, mediana empresa, que está desconectado de este discurso del compliance. Esto aplica para las grandes, pero para las medianas y las pequeñas prácticamente el tema del compliance se ha convertido en algo que ni siquiera, de algo que a lo mejor ni siquiera están enterados. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar aquí? ¿No? ¿Qué es lo que tendría que trabajarse en estos casos? Bueno, pues compliance acotados a las características de estas pequeñas y medianas empresas, prioritariamente. O sea, en una economía como la peruana, donde el motor de la economía es el pequeño empresario, tendríamos que estar discutiendo más del compliance para ellos que acompañan a las grandes empresas. Porque además estos ya vienen con los estándares de las transnacionales de las matrices del extranjero, ¿no? Entonces, es ahí donde habría que trabajar. Por eso, tu afirmación de que efectivamente parecería que esto del compliance es un discurso que no está asumido por la empresa en concreto, tiene que ver con esto, que nos olvidamos que el gran sector empresarial de nuestro país es la empresa, pequeña empresa, la pequeña, mediana empresa, que es donde tendremos que trabajar y no centrarnos única y exclusivamente en la gran empresa. Ya para terminar, agradecer a los colegas que nos han sintonizado. Doctor, ¿por qué considera de que ha tenido muy poco desarrollo jurisprudencial, al menos acá en Perú, la responsabilidad penal de las personas jurídicas? ¿Y qué conclusiones o alcances nos puede dar del caso Corpesca en Chile?
Bueno, a ver, en el caso del Perú, es lógico que no haya una tradición jurisprudencial porque evidentemente no hemos tenido responsabilidad penal de las personas jurídicas. Recién se ha incorporado con una ley que dicho sea de paso bastante eh, controvertida, por lo menos en cuanto a la calificación, ¿no? Porque la propia ley dice que es una responsabilidad administrativa y no penal. Aunque hay un proyecto actualmente de ley que intenta eliminar la parte administrativa, o sea, donde dice administrativo lo va a eliminar, ni siquiera tiene la valentía ese proyecto de decir que ponga penal, no, simplemente borrar lo que dice administrativo, no ponerle penal. Será responsabilidad. ¿De qué tipo? Bueno, ya está. Entonces, claro, es lógico que no tengamos una jurisprudencia todavía al respecto, pero yo creo que progresivamente, conforme se comienza a realizar investigaciones y procesos penales en relación a delitos que se han cometido con posterioridad a la ley 3424, se va a dar jurisprudencia progresivamente que creo que va a ser bastante instructivo. Por ejemplo, todas estas empresas que se han investigado por colusión, por corrupción en las pandemias, con las adquisiciones de las EPS, de las EPPs, perdón, o determinadas adquisiciones de emergencia, pues todos estos casos que se están investigando, sobre todo las empresas que han licitado y han obtenido jugosos contratos de instituciones públicas y que están siendo actualmente investigados por delito de corrupción, va a generar responsabilidad también de ellos con base en la ley 3424. Entonces va a ser interesante lo que se diga ahí. Pero el problema, creo yo, es que nosotros tenemos un pasado anterior a la ley de responsabilidad de las personas jurídicas que nos complica el panorama tremendamente. Y es el tema de las consecuencias accesorias. ¿Por qué? Bueno, porque las consecuencias accesorias fueron medidas aplicables a las personas jurídicas que abiertamente no tenían una naturaleza penal. No tenían una naturaleza penal. No la han tenido ni la tienen si uno lee correctamente el artículo 105 y demás vinculados en el Código Penal. No la tienen. Pero en el 2009, creo yo que nuestra Corte Suprema, con una buena intención, pero con un error en la formulación, determinó que estas consecuencias accesorias sean sanciones penales. Es decir, sanciones penales especiales, el término específico que hizo. Entonces, eso terminó complicándolo. Porque si fuese así, viviríamos en la absoluta impunidad. Es decir, habríamos vivido desde 1991 hasta la actualidad en la absoluta impunidad de las personas jurídicas. Creo que no habría fiscal en este país que tendría que ser procesado por omisión del ejercicio de la acción penal, por no haber ejercido la acción penal a tantas personas jurídicas vinculadas a la comisión de N delitos. O sea, simplemente por los delitos de colusión. Y en el delito de colusión ha participado como contratista una persona jurídica, que es el 100% de los casos, ¿por qué no se ha condenado a la persona jurídica a la consecuencia accesoria? ¿Cuándo se descubre las consecuencias accesorias? Con Odebrecht. Con Odebrecht se descubre prácticamente, porque antes los casos los contaba con los dedos en las manos. Pero claro, en el caso de Odebrecht surge la necesidad de poder encontrar un mecanismo corporativo para poder celebrar un acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Si la responsabilidad, si las consecuencias accesorias fuesen medidas administrativas o no penales, no punitivas, que se imponen en un proceso penal por razones de economía procesal, entonces no podría haber Odebrecht firmado ningún acuerdo de colaboración, porque no es imputado. Porque no es imputada. Tendrían que haber firmado Barata, los directivos individuales que participaron en la comisión de delitos. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer para poder viabilizar ese acuerdo corporativo? Bueno, pues explotar la idea de que las consecuencias accesorias son penas. Y permitir, a través de una modificación, dicho sea de paso, al Código Procesal Penal, que también las personas jurídicas puedan acogerse a la colaboración eficaz. Es decir, en el fondo, nuevamente caemos en lo mismo. No aprendimos. O sea, cuando procesamos y condenamos a los terroristas, manipulamos la dogmática y los principios garantistas. Y fíjense, muchas de las condenas fueron declarados nulos por el TCN o juicios, etc. No aprendimos la lección. Cuando perseguimos la corrupción de Alberto Fujimori, nuevamente también desfiguramos la dogmática, ¿no? Con estos conceptos de administrador de hecho al usurpador, con el tema de castigar como cómplices de peculado a los empresarios. Claro, había una necesidad político-criminal, como la hubo con los terroristas. Pero si nos olvidamos de aquello que von List estableció con claridad, que la dogmática penal es la barrera infranqueable de toda política criminal, entonces al final estaremos destrozando la seguridad jurídica si nosotros no respetamos eso que decía von List.
No lo respetamos con los terroristas, no lo respetamos en la persecución de la corrupción de Fujimori y no lo estamos respetando ahora con la corrupción de Odebrecht, con la gran corrupción. Porque terminamos manipulando los conceptos jurídicos con buenos fines, seguramente. Nadie duda de la rectitud de intención de los operadores de justicia. Seguro que quieren perseguir a los delincuentes, me parece muy bien. Pero el día que la persecución, o sea, el día en el que el juez abandone la dogmática como medio de la represión de los delitos y utilice más bien o desfigure o manipule la dogmática con esos fines, ya deja de ser un juez y se convierte en un justiciero. Ya deja de ser un juez y se convierte en un justiciero. Solo la dogmática o el uso correcto de la dogmática de la determinación de las responsabilidades penales va a dar legitimidad político-criminal a la persecución de los delitos. No podemos simplemente decir que hay que perseguir, que seguro que hay que perseguir, que hay que reprimir, que seguro que hay que reprimir, sino que hay que hacerlo siempre de la mano de la dogmática penal, en el derecho penal material, en el derecho procesal penal. Entonces, eso es el gran problema y que no aprendemos. Nos pasó con los terroristas, nos pasó con Alberto Fujimori y nos pasa con Odebrecht. Entonces, muchos critican por qué no hay institucionalidad. Pues porque no la tiramos. Porque permanentemente nos tiramos abajo la institucionalidad. Porque no respetamos las instituciones, ni mucho menos la dogmática, en el caso de la Administración de Justicia Penal. En eso creo yo que tendríamos que trabajar especialmente. ¿Y el caso Corpesca? Bueno, el caso Corpesca es un caso muy importante, una sentencia voluminosa, que es la primera sentencia que se da en Chile después de un juicio a la persona jurídica, porque hasta antes de ese caso se había conseguido sanciones a las personas jurídicas, pero a través de mecanismos alternativos, ¿no? Terminaciones anticipadas, reconocimiento de responsabilidad, probation, suspensión de proceso de prueba. Pero esto ya fue un juicio largo, y un juicio largo en el que se determinó efectivamente pagos de corrupción realizados por la empresa y que a pesar de contar con un programa de prevención de delitos, de un compliance, se le determinó la responsabilidad penal porque ese sistema de cumplimiento normativo, porque ese compliance no era efectivo. Es decir, era un compliance cosmético, era un compliance que no alcanzaba los niveles de idoneidad que exige no solo la normativa, sino también los estándares que como reglas técnicas forman parte también de la normativa. Entonces, eso es lo que, el ejemplo o la lección que hay que sacar del caso Corpesca, ¿no? Modelos de prevención de papel que no funcionan y por los que la persona jurídica tiene que responder. Listo, doctor Percy. En verdad ha sido un honor poder entrevistarlo. Ha sido casi como leerlo en sus trabajos. Muchas gracias. Espero se repita en otra oportunidad. Agradecer a los seguidores del EP que nos han dejado sus felicitaciones, sus halagos, sus preguntas. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Tengan muy buenas tardes.